¿Qué tal? Buenas tardes. Damos la bienvenida al tercer Ateneo de Ciencia. Estamos tratando de hacer por cuatrimestres por ahora. Doy la bienvenida a los profesores y también muy especialmente a los estudiantes. Siempre tratamos de que se acostumbren a que la vida académica no es solamente el plan de estudio, la currícula, sino lo que pasa en otras aulas, en otros ámbitos, en los pasillos y, por qué no, en la biblioteca. Bueno, hoy nos va a hablar la licenciada Marina Belén Badaraco, es licenciada en Astronomía por la Universidad Nacional de La Plata, está en el cuarto año de su doctorado en Física en la Universidad de Buenos Aires, es becaria del CONICET. Pertenece al grupo de Astrofísica Numérica y Extragaláctica y al Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Estudia la retroalimentación energética de las estrellas binarias al medio interestelar e intergaláctico. Espero que disfruten la charla, porque se la ven con mucho entusiasmo, el entusiasmo con el cual me entusiasmó a mí a invitarla a dar esta conferencia. Los dejo con... Muchas gracias a todos por estar acá. Me alegra realmente que haya tanta gente interesada en estos objetos que no son tan conocidos por fuera del ámbito de la astrofísica. Bueno, les voy a hablar sobre estrellas binarias de rayos X, que es un estado evolutivo de sistemas estelares binarios. Así que bueno, voy a hacer un recorrido empezando por cómo se forman las estrellas, ya sean estrellas individuales como el Sol, o sistemas binarios, como el que da origen a los binares de rayos X, y también cúmulos globulares, entre otros. Luego de eso voy a comentar sobre sistemas estelares binarios y cómo podemos detectarlos. Y finalmente les voy a hablar sobre la fase evolutiva de la binaria de rayos X, a través de la cual pasan algunos sistemas estelares binarios. Bueno, empiezo entonces con la primera parte de formación estelar. Quizás a algunos de ustedes les resulta familiar esta imagen. Lo de la derecha es un zoom de la parte izquierda, son los pilares de la creación, que es una enorme nube de hidrógeno molecular, frío y polvo que está formando estrellas, ¿sí? Cada grumito que se ve en cada región de la estructura es una estrella que se está formando, ¿sí? Es ese material, es el polvo y el hidrógeno molecular que está colapsando en camino a formar una estrella. Entonces, les voy a comentar cómo se forman. Voy a asumir que todos tienen un background de mecánica clásica, ¿sí? Para describir esto. Bueno, entonces partimos de una nube en equilibrio. Esto es un modelo súper simplificado. Vamos a asumir un montón de cosas, pero bueno, es como el primer acercamiento para entender cómo se forman. Entonces, tenemos una nube, esto es como un outline, ahora voy a ir por cada paso. Partimos de una nube en equilibrio, homogénea, ya vamos a ver, que sufre una perturbación y dependiendo de si se cumplen o no los ciertos requisitos, puede colapsar o la perturbación puede seguir de largo y deja a la nube intacta. Y luego volvemos al equilibrio hidrostático. Partimos del equilibrio hidrostático y llegamos al equilibrio hidrostático. Es decir, que la presión del gas va a estar en equilibrio con la fuerza gravitatoria de la nube. Bueno, entonces, la nube molecular la vamos a modelar como gas ideal, es decir, que vamos a despreciar las interacciones entre las partículas que lo conforman y también se desprecia el volumen de estas partículas. La densidad de la nube va a ser uniforme,
Es decir, en cada punto de la nube tenemos la misma densidad. Estas nubes son gigantescas. No sé, kiloparsecs no, pero parsecs de tamaño, que es la unidad que se usa en astronomía para medir distancias. Un parsec, esto no tenía pensado contarlo, pero para que se den una idea, en astronomía nosotros no usamos años luz para indicar distancias, sino usamos parsecs. Un parsec es la distancia a la cual estaría una estrella que ve a la distancia Tierra-Sol con un tamaño de un segundo de arco, ¿sí? Toda una circunferencia, si la proyectamos en el cielo, toda una circunferencia son 360 grados, y un segundo de arco, entonces sería la distancia, o sea, si nosotros nos paramos desde el lugar de la estrella que estamos observando, y vemos entonces una unidad astronómica de un segundo de arco, estamos a un parsec de distancia. Así que, bueno, estas nubes tienen ese tamaño, del orden de ese tamaño. Vamos a suponer que la temperatura es la misma en todos los puntos de la nube, es decir, que está en equilibrio térmico, y que tiene una masa y un radio dados. También vamos a suponer que es infinito, tamaño es infinito, porque nos simplifica las cuentas, más que nada, no tenemos que considerar los efectos de borde. Bien, esta nube está en equilibrio hidrostático, por lo cual se cumple el teorema del virial, que es esta expresión de acá, es decir que dos veces la energía térmica o cinética más la energía potencial gravitatoria es igual a 0. Es decir, que el sistema es ligado. Otra forma de decir que el sistema es ligado. Y esto se cumple cuando tomamos un promedio temporal, que es lo que indican los brackets, ¿sí? Los paréntesis angulares. Bueno, una vez que tenemos entonces descrita la nube molecular en equilibrio, vamos a ver qué pasa cuando esta nube se siente perturbada. ¿Qué puede llegar a perturbar esta nube? Una explosión de supernova, por ejemplo, que esté cerca de esta nube. Y alguno pensará, se preguntará, pero ¿cómo? Es como un círculo, ¿no? Pero esa supernova tuvo que haberse formado primero, tuvo que haber primero formado una estrella antes de poder explotar y perturbar a otra nube. Bueno, este formalismo lo que describe son estrellas de segunda o de tercera generación, ¿sí? No las primeras estrellas que se formaron. Bien, entonces, tenemos una pequeña perturbación en la densidad, ¿sí? Que la expresamos como un epsilon pequeño multiplicado por la perturbación, una nueva densidad. Y esta densidad va a introducir cambios en la presión, en la velocidad media de las partículas, que antes era 0, ahora ya no es 0, y el potencial gravitatorio, ¿sí? Este phi es el potencial gravitatorio, es el campo gravitatorio, y P es la presión. Entonces, tenemos un sistema de ecuaciones. Tenemos un sistema de ecuaciones de la hidrodinámica para el fluido y de Poisson porque el fluido es autogravitante. Entonces, tenemos la ecuación de continuidad y la de Euler, después la de Poisson y la ecuación de estado. La ecuación de continuidad lo que nos indica es que si hay un cambio temporal en un volumen de la nube, si hay un cambio temporal en la densidad, es decir, si hay un cambio, entonces tiene que haber otro cambio en el flujo a través de ese volumen. Es decir, si la densidad aumentó en ese volumen del fluido, entonces el flujo también tiene que haber aumentado hacia ahí, porque si no,
las partículas se estarían creando y destruyendo. Y eso no es lo que ocurre en este escenario. Después tenemos la ecuación de Euler, que es básicamente la segunda ley de Newton para un fluido autogravitante. Eso es lo que está indicando esa ecuación. El cambio en la velocidad. El cambio en la velocidad de las partículas se debe al gradiente de presión y el potencial gravitatorio. El gradiente del potencial gravitatorio. Después tenemos la ecuación de Poisson, que es básicamente la ley de gravitación universal de Newton, pero de un formalismo ligeramente distinto. Y después tenemos la ecuación de estado, ¿sí? Ok, tenemos todas esas ecuaciones y cuando las buscamos resolverlas, vamos a encontrarnos con esta relación de dispersión, es decir, una relación entre la velocidad, perdón, la frecuencia con la que cambia la onda, la perturbación, la frecuencia de la oscilación, y este K, que es el número de onda, que es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces tenemos una relación entre la frecuencia de la oscilación, entre qué tan rápido cambia, y la longitud de onda. Y a diferencia de los fluidos que se suelen tratar, nos aparece un término debido a que el fluido es autogravitante. Así que existe la posibilidad de que esta frecuencia de negativa, y es justamente ese el caso en donde se produce la estrella, porque da lugar a una solución de crecimiento exponencial para la perturbación. Si no se cumple que esto sea menor que 0, entonces la oscilación va a seguir de largo, va a mover la nube y después va a volver a su estado original. Y esa longitud, ese número de onda, se llama, siempre que aparezca un guión bajo o un subíndice J, es por Jeans. Y bueno, entonces vamos a tener esta longitud de Jeans como criterio para que se forme una estrella. Con esa longitud de onda de Jeans podemos calcular una masa de Jeans usando la densidad inicial de la nube. Entonces, suponiendo la esférica, lo que necesitamos lo que la nube necesita para colapsar en una estrella, es que esa masa, la masa de la nube, sea mayor que la masa de Jeans. Es decir, la masa que tendría una esfera del diámetro, la longitud de onda de Jeans, con la densidad de la nube. Y recordemos entonces que esa es la condición para que las ecuaciones tengan la onda, la ecuación de onda que surge de todos ese sistema de ecuaciones, tenga una solución de crecimiento exponencial. Otra forma de expresar esta condición es en términos de la temperatura y de la densidad. Y con eso podemos ilustrar con dos ejemplos. Uno en donde la perturbación sigue de largo y otro en donde sí colapsa. En el primer ejemplo tenemos de nubes difusas, tenemos una densidad bastante baja, de 10 a la menos 24 gramos por centímetro cúbico, y una temperatura medianamente alta para una nube de 100 Kelvin. Y esto da una masa de Jeans de 10 a la 5 masas solares. Así que no le pasa nada a esta nube porque la masa es bastante alta. Entonces, si la nube tiene menos de 10 a la 5 masas solares, porque usamos masas solares en astronomía como unidad de masa.
Bueno, y en el otro caso, en donde sí colapsan, tenemos en los núcleos densos de nubes moleculares, tenemos densidades que pueden parecer bajas, pero son 4 órdenes de magnitud mayores que en las nubes difusas. La temperatura es más baja y notemos que la masa de Jeans es directamente proporcional a una potencia positiva, ¿no? Directamente proporcional a la temperatura. Así que cuanto más chica sea la temperatura, más chica es la masa de Jeans. Entonces es más probable que ocurra un colapso. Bien, como les anticipé, este formalismo es bastante simplificado. Y uno podría pensar, bueno, y si tengo una nube, o si existe una nube muy, muy masiva, ¿por qué no existen estrellas mucho más masivas de lo que se observan? Bueno, eso en parte es por el modelo que es muy simplificado, que tendríamos que incorporar turbulencia, campos magnéticos y otras consideraciones, porque lo que en realidad ocurre es que a medida que va colapsando la nube molecular, se empieza a fragmentar. Se empieza a fragmentar y se pueden formar sistemas que van a estar ligados por el teorema del virial y, por ejemplo, el de las virales de rayos X o cúmulos globulares van a estar ligados gravitatoriamente. Aquí siempre la próxima cosa. Bueno, acá, esto no sé si alguna vez vieron, pero a la izquierda tenemos el cúmulo globular 47 Tucán y a la derecha NGC 1466, que es el resultado del colapso de una nube gravitatoria, una nube molecular, que se fue fragmentando y formó varias estrellas del orden de 10 a la 5, 10 a la 6 estrellas, que están ligadas gravitatoriamente. Uno se puede preguntar cuánto tiempo tarda en colapsar esta nube molecular. Y una escala es el tiempo de caída libre. El tiempo de caída libre es el tiempo que le lleva a una partícula llegar desde el borde o desde un punto cualquiera de la nube hasta el centro geométrico de la nube. Y para darnos una idea de la escala, de cuánto puede llegar a tardar, si en el Sol la presión de radiación desapareciera súbitamente y nos quedara solamente la fuerza gravitatoria, el tiempo de caída libre sería de 30 minutos. Eso es lo que le llevaría a colapsar. Bueno, entonces llegamos al equilibrio hidrostático de nuevo, que es un balance entre el gradiente de presión y la fuerza gravitatoria. Bueno, acá, de nuevo, la descripción del teorema del virial. Tenemos un sistema ligado porque la energía total del sistema es negativa. Por ejemplo, la energía de ligadura del sistema Tierra-Luna también es negativo, por eso está orbitando alrededor de la Tierra. Y por eso también es negativa la energía total del sistema Tierra-Sol, pero no así, por ejemplo, es un cometa de origen interestelar que pasa cerca del Sol y se va. Esas son órbitas hiperbólicas, que son abiertas y tienen energía positiva, energía total positiva. Por eso no están ligados. Bueno, una recapitulación de lo que les comenté hasta ahora. Entonces partimos de una nube en equilibrio, que tiene ciertas condiciones para simplificar los cálculos, sufre una perturbación. Si la masa cumple el criterio de Jeans, va a colapsar en una escala de tiempo de caída libre, que va a depender de la densidad inicial de la nube, y luego llegamos al equilibrio hidrostático, que es un balance entre la presión del gas y el campo gravitatorio, el potencial gravitatorio.
La nube, a medida que colapsa, se va a ir fragmentando, por lo cual va a formar muchas estrellas en lugar de una sola estrella muy grande. Y bueno, y es un modelo simplificado. Bueno, ahora pasamos a sistemas estelares binarios, que es un caso particular. Bueno, la imagen que está de fondo es una, eh, ¿cómo lo digo? ¿Cómo se dice esto? Em, una visión artística. Es una visión artística. Nosotros no observamos eso. Ahora les voy a mostrar qué es lo que observamos. Bueno, entonces, ¿qué es un sistema binario? Es la gran mayoría de los sistemas binarios nacieron de la misma nube molecular. Podría llegar a pasar que una estrella pase cerca de la otra y queden atrapadas, pero no es muy típico. Así que vamos a quedarnos con que nacieron de la misma nube y están girando alrededor del centro de masa del sistema. Entonces, ¿cómo podemos nosotros distinguirlas? Por ejemplo, si estamos observando un punto del cielo y llegamos a ver dos estrellas muy juntas, hay que descartar que no sean en realidad que están en la misma línea de la visual, pero a una gran distancia entre sí, en cuyo caso no serían sistemas binarios. Así que eso es algo que hay que descartar y no siempre es posible. Un aspecto muy importante de los sistemas estelares binarios es que es a partir de cierto tipo de sistemas estelares que podemos calcular las masas de las estrellas. Y esto no es algo que podemos hacer con estrellas individuales. No podemos observar estrellas y determinar su masa si están solas. Necesitamos que estén ligadas, que esté ligada con otra, y hay todo un formalismo bastante sofisticado que es muy interesante, a partir del cual se pueden calcular exactamente las masas, pero tiene que cumplir un requisito es que se tienen que eclipsar. Una tiene que pasar justo por delante de la otra en el mismo plano, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Pero, bueno, nosotros no podríamos calcular, por ejemplo, la masa de una galaxia si nunca hubiéramos calculado la masa de un sistema binario, porque se construye el camino hasta llegar a cuánto es la masa de una galaxia. Bueno, se tiene que partir de determinarlas a partir de sistemas binarios. Y como las estrellas tienen ciertas características en común, ¿no? Es como que se las puede clasificar. Podemos, por ejemplo, por el tipo espectral, que es un ordenamiento de temperatura. Así que si tenemos una estrella en un sistema binario que tiene ciertas características y le pudimos calcular la masa, y después observamos otra estrella que está sola, pero que es muy parecida a otra que estaba en un sistema binario, entonces podemos decir, debe tener esta masa, la masa que tenía la otra en el sistema binario. Bien, entonces, según el método de detección, las podemos clasificar en tres: en visuales, en espectroscópicas y en eclipsantes. No tiene que ver esta clasificación con la naturaleza. La naturaleza va a tener otra clasificación. Bueno, entonces en realidad lo que nosotros observamos, por ejemplo, para las binarias visuales, no es algo como esto, sino algo como esto, que son dos puntitos brillantes. Entonces, bueno, las binarias visuales son como bastante complicadas, porque tienen que cumplir unos requisitos, bueno, todas en realidad, tienen que cumplir unos requisitos muy restrictivos para poder calcular cantidades de interés, ¿no? Que es más que nada la masa. Entonces, ¿qué tendría que cumplir un sistema, una binaria visual? Tiene que estar bastante cerca del Sol,
con esto queremos decir que tiene que estar cerca de la Tierra, pero tiene que estar bastante cerca al observador y una separación lo suficientemente apreciable como para poder distinguir que son dos, pero tampoco que sea tan grande, porque si es muy grande, el tiempo que les lleva moverse va a ser muy largo, entonces no vamos a poder detectar que se están moviendo. Entonces tienen que estar a una distancia apreciable, pero no demasiado. Y bueno, y estos sistemas permiten calcular elementos orbitales, masas, etc. Pero las que a mí más me gustan son las otras. Son las binarias eclipsantes, perdón, estas son las espectroscópicas y las eclipsantes. Bueno, las binarias espectroscópicas se miden de esta manera. Hay algo que se llama efecto Doppler electromagnético. Ustedes sabrán quizás sobre el efecto Doppler en el sonido, ¿no? Por ejemplo, cuando se acerca una ambulancia, que la escuchamos cada vez más aguda, y cuando se aleja la escuchamos más grave. Bueno, esto es porque se está acercando la fuente que emite el sonido, entonces la longitud de onda del sonido es cada vez más corta. Y al ser cada vez más corta es más aguda. Y cuando se aleja la fuente de sonido, la longitud de onda se alarga y por eso el sonido es más grave. Entonces, el paralelismo con el espectro electromagnético es, si tenemos radiación electromagnética cuya fuente se está acercando a nosotros, las longitudes de onda se van a acortar y entonces el espectro se va a correr hacia el azul, porque el azul tiene longitud de onda más corta. Y si la fuente se está alejando, la longitud de onda va a ser más larga. Y se va a correr hacia el rojo, el espectro, porque el rojo tiene longitud de onda más larga. Entonces, si nosotros tenemos un sistema en el que el plano orbital está en la misma dirección que la visual, porque si lo vemos desde arriba, o sea, el observador está mirando el plano, ¿no? Nosotros si lo vemos desde arriba, así, no vamos a poder distinguir nada. Necesitamos que se estén eclipsando levemente. Bueno, entonces en este caso tenemos que las dos estrellas tienen velocidad tangencial perpendicular a la línea de la visual. Entonces en ese caso no observamos ningún corrimiento Doppler. No vemos las líneas de absorción, porque bueno, el espectro electromagnético, a ver, tenemos el fondo continuo, que son los colores, todo este arco iris es el fondo continuo de radiación electromagnética, y estas líneas negras encima son líneas de absorción que son características de las atmósferas estelares de estos sistemas en particular, ¿no? O sea, sin esas líneas, si nosotros solamente observamos un continuo, no podemos obtener demasiada información. Podemos obtener la temperatura, pero no tenemos tanto. En cambio, estas líneas nos indican, nos dan información sobre la composición de la atmósfera, sobre eventos que están ocurriendo allí. Son características de cada elemento, de cada transición. Bueno, entonces en este caso no tenemos corrimiento al rojo porque la velocidad es perpendicular a la línea de la visual. Así que en este caso no tenemos corrimiento al rojo. En este caso sí tenemos corrimiento al rojo y al azul. ¿Por qué? Porque la estrella A, la amarilla, se está acercando a nosotros, así que su espectro, estas líneas, van a estar corridas hacia el azul. Mientras que esta que se está alejando va a tener sus líneas corridas hacia la derecha. ¿Ven? Que primero estaban acá y después se van para la derecha, para el rojo, porque se está alejando. En este caso vuelve a pasar lo mismo que antes. Tenemos que como la velocidad es perpendicular a la visual, no hay corrimiento al rojo. Y acá tenemos, bueno, cuando lo mismo pero al revés,
La estrella B es la que se está acercando, así que es la que tiene las líneas corridas hacia el azul. Entonces, estudiando este patrón de líneas durante algún tiempo, podemos deducir que son dos estrellas. Y bueno, para esto también tiene que cumplirse que estén más o menos cerca, porque si están muy alejadas, y el tiempo que te lleva a dar una vuelta completa alrededor del centro de masa es... bueno, se puede estar 20 años observando una estrella, pero bueno, si son tiempos demasiado largos, puede ser que se nos pierdan. Bueno, ahora las binarias eclipsantes. Estas se detectan con las curvas de luz. Es decir, se estudia el flujo de energía que llegan en función del tiempo. Y en ese caso tenemos tres tipos. Las curvas de luz tipo Algol, que son estas, tienen un brillo constante, y eclipses, ¿sí? Eclipses bien definidos. Si no fuera un sistema binario, no veríamos estos eclipses. Veríamos un continuo de brillo, porque son bastante estables las estrellas. ¿Y por qué se producen esos eclipses? Perdón, estas bajadas de brillo. Porque estamos observando dos estrellas que una está pasando por adelante de la otra. Entonces, cuando estamos observando las dos, vamos a tener el brillo como la suma de los dos brillos. Cuando una pase por adelante, va a estar tapando a la de atrás. Entonces vamos a recibir menos brillo. Y dependiendo de si se está tapando a la menos brillante, si tapamos a la menos brillante, tenemos un eclipse menos pronunciado. Y si la que se está eclipsando es la más brillante, entonces el eclipse va a ser más profundo. Y ese tipo de curva de luz corresponde a estrellas que están separadas. Ahora vamos a ver que pueden no estarlo, que son estos dos casos. En este caso, en la curva de tipo beta Lira, de nuevo tenemos mínimos definidos. Quiero aclarar que cuando observamos sistemas, no vamos nunca a encontrar curvas tan lindas como estas, sino vamos a encontrar pedacitos. Esto es como el ideal, ¿no? Y bueno, entonces acá en este caso no tenemos un brillo constante, sino algo menos regular. Pero también tenemos eclipses bien definidos. Y después la Ursa Majoris, que se corresponde con sistemas binarios en fase de envoltura común. Ahora les voy a mostrar. Bueno, este es el tipo de clasificación físico que no tiene que ver con el método de detección. Bien, cuando tenemos dos cuerpos con gran masa y definimos un sistema de referencia corrotante, se pueden definir o se pueden calcular las superficies equipotenciales, ¿no? Y particularmente los lóbulos de Roche. El lóbulo de Roche es aquella superficie hipotética, hasta donde llega la influencia gravitatoria de la estrella que está en el interior, ¿sí? Cualquier cuerpo que entre al lóbulo de Roche de una estrella va a quedar bajo su influencia gravitatoria. Pero si evoluciona y se infla, puede exceder su lóbulo de Roche y pasa a
a sentir la influencia gravitatoria de la otra estrella, porque ya el pozo de potencial es como que llegó a su máximo, digamos, de influencia y empieza a acretar, a pasar por un punto que se llama punto de Lagrange, y la otra estrella empieza a acretar esa masa. Entonces, el tipo de curva de luz del medio se corresponde con este tipo de sistemas. Y el de Ursa Majoris, el de la derecha, se corresponde con el de envoltura común. Es decir, que ambas estrellas tienen la misma envoltura. Están, sí, comparten la envoltura. Bueno, recapitulando, vimos las binarias detectadas visualmente, espectroscópicas y eclipsantes, y nos sirven para determinar masas y otros parámetros orbitales o propios de la estrella. Y o sea, la mejor información la podemos obtener de sistemas cuyo plano orbital está totalmente alineado con la línea de la visual. Y si les interesa, acá este QR les va a llevar a una página de simulador de sistemas estelares binarios, que es esto que está acá a la izquierda. No se llega a ver los colores, pero bueno, esto está animado, ¿no? Ustedes pueden ir cambiando las masas de ambos sistemas, la excentricidad y la inclinación. La inclinación no les va a cambiar las características físicas del sistema, pero van a ver que la curva de velocidad radial sí se va a modificar. Así que bueno, es interesante para tener otro insight. Bueno, pasemos a la fase evolutiva binaria de rayos X. Bueno, les voy a contar cómo es la evolución de estos sistemas. Yo estuve mencionando binarias de rayos X. Esto es una binaria de rayos X de alta masa, por sus siglas en inglés, que consiste en lo siguiente. Después están las de baja masa, que no son muy distintas, pero tienen sus diferencias. Entonces, bueno, partimos de un sistema binario donde tenemos una estrella de alta masa, 14.4 masas solares, y otra de 8 masas solares. La inicialmente más masiva, esto no tienen por qué saberlo, pero las estrellas más masivas evolucionan más rápido que las menos masivas. Cuanto más masiva es una estrella, menos tiempo va a vivir. Entonces esta va a evolucionar más rápido, porque es la que empieza con más masa. Y excede su lóbulo de Roche y empieza a cederle materia a la compañera, que la acreta y va aumentando su masa, hasta que la que inicialmente era más masiva queda como un núcleo de helio, porque las estrellas empiezan siendo de hidrógeno hasta que empiezan a quemar hidrógeno en helio. Así que una vez que se pasa en su envoltura, queda un núcleo de helio. Este núcleo de helio, bueno, avanza la evolución, tenemos la primera supernova y la otra estrella sigue tranquila con sus 16.5 masas solares. En el caso de que el sistema binario no se desligue debido a la explosión de supernova, que es algo que puede pasar, entonces vamos a seguir con un sistema binario ligado, una estrella de neutrones de 1.4 masas solares
y otra estrella de 16.5, sigue avanzando en su evolución, puede llenar su lóbulo de Roche o no, ojo porque es un caso particular de un sistema. No es necesario que llene su lóbulo de Roche, puede, de hecho, una binaria, lo voy a mencionar, una binaria de alta masa puede acretar materia, el objeto compacto, por otros dos mecanismos. Pero bueno, acá llena su lóbulo de Roche y le cede materia al objeto compacto a través del punto de Lagrange, de ese punto de contacto entre esas superficies equipotenciales. Y como este sistema está rotando, se conserva el momento angular y la materia va cayendo en forma de espiral al objeto compacto y se forma un disco de acreción que emite rayos X. Bueno, después ahora voy a hablar un poco más de eso, pero bueno, la evolución, ahora les hablo del disco, pero la evolución continúa de esta manera. El objeto compacto, bueno, a medida que el sistema evoluciona, la distancia al centro de masa va disminuyendo. Si hace eso, tiene que estar liberando ondas gravitacionales. Bueno, la cuestión, no estoy segura de que la distancia del centro de masa disminuya, perdón. Pero lo que ocurre después es que atraviesa la fase de envoltura común. Es decir, el objeto compacto, que puede ser una estrella de neutrones o un agujero negro, entra a la envoltura de la otra estrella que está adentro, orbitando alrededor. Y bueno, eventualmente sí, van a fusionarse, y al momento de fusionarse van a liberar energía potencial, perdón, ondas gravitacionales, que fueron predichas por la teoría de la relatividad general, pero no fueron detectadas hasta el 2014 o 2015, no, 2015. Bueno, las estrellas, los sistemas binarios tienen tres tipos de mecanismos de acreción. Uno es por el exceso de derrame del lóbulo de Roche, que es lo que les describí de las superficies equipotenciales. Por vientos también, las estrellas muy masivas tienen vientos muy fuertes y bueno, puede perder de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 5 masas solares por año, que son atraídas por el objeto compacto y apretadas. También puede pasar que la estrella no colapsada esté rotando sobre sí misma a una velocidad tan alta que forma un disco circunestelar. Y este disco circunestelar puede estar en el camino del objeto compacto. Así que cuando el objeto compacto pase por el disco circunestelar, acreta materia. Pero esos son para las de alta masa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre binaria de rayos X de alta masa y de baja masa? Las dos tienen un objeto compacto, como una estrella de neutrones o un agujero negro, pero la de alta masa tiene una estrella de 7 masas solares o más, y la de baja masa tiene una estrella de 1 a 2 masas solares. Bueno, ¿cómo es la energía de estos sistemas? A medida que la estrella va expulsando su materia, o a la vez que la otra la está trayendo, se libera energía potencial gravitatoria. Y la energía potencial gravitatoria liberada por la masa, que en este formalismo viene del infinito, es esta, ¿sí? Es la constante gravitacional por la masa del objeto compacto, por la masa acretada, dividido el radio del objeto compacto. Bien, después tenemos tanto la luminosidad por acreción, que depende de una eficiencia radiativa bastante ad hoc, y el cociente entre la masa y el radio del objeto compacto. Es la misma relación que aparece en la energía potencial gravitatoria liberada. Ese cociente
implica que los objetos más compactos, o sea, los de R más chico, van a ser más luminosos. Y bueno, para poner algunos números, si tenemos un agujero negro de 10 masas solares, una tasa de acreción de 10 a las 8 masas solares por año y un eta, una eficiencia de acreción 0.1 que es bastante estándar, entonces tenemos una luminosidad de acreción de 3 por 10 a la 37 ergios por segundo. Es un valor bastante típico para las binarias, tanto de alta masa como de baja masa. Y eso sí, bueno, entonces en un segundo se libera tanta energía como del orden de 10 a la 39 colisiones del colisionador de hadrones. 10 a la 39 en un segundo. Bueno, ¿cómo observamos estos objetos? Perdón, me estoy pasando un poquito, pero ya falta poco. ¿Cómo observamos estos objetos? La atmósfera terrestre, por suerte, es opaca a los rayos X. Así que para observar binarias de rayos X o cualquier otro tipo de objeto que emita en esa longitud de onda, necesitamos telescopios que estén orbitando la Tierra o que no estén bajo la influencia de la atmósfera terrestre. Y bueno, así que acá les traje como ejemplo, les cuento un poquito una particularidad del telescopio espacial Chandra, que es el telescopio de la NASA para rayos X. Les voy a hablar sobre la óptica. La óptica para los telescopios de rayos X es la misma para todos los telescopios de rayos X. Sucede lo siguiente, el ángulo de incidencia entre la radiación X y una superficie sobre la cual queremos que se refleje es muy pequeño, es de un grado. Entonces, formar una imagen con un solo espejo esférico, que es lo que se hace para el visual, conduce a una gran aberración en la imagen. Entonces, Walter ideó un sistema de espejos que consiste, el más interesante es este porque es el que tiene Chandra, es un conjunto de dos espejos, uno hiperboloide y otro paraboloide, que cuando se incide la radiación X, se deflecta un poco hasta que llega a un espejo paraboloide, se deflecta de nuevo y se hace coincidir todo el haz de rayos X en el foco del paraboloide. Y ahí es donde se pone el detector, para que colecte la luz. Y bueno, y el observatorio Chandra tiene 4 de estas configuraciones. El espejo tiene que recubrir esa superficie paraboloide e hiperboloide, tiene que ser extremadamente liso, porque si llega a tener una rugosidad del orden de la longitud de onda de los rayos X, que es muy, muy corta, ahora no me acuerdo cuánto, pero... ¿Cómo? Un Armstrong, gracias. Entonces, si tiene una rugosidad de ese orden, se perdería el 20% de la radiación total, porque se iría fuera del foco. Bueno, este es para mí, es una de las mejores observaciones que tiene Chandra. Creo que no se llega a ver muy bien en el proyector, pero bueno, este es el campo profundo de Chandra, ¿no? Uno tiene muy en mente, bueno, quizás el campo profundo de Hubble, donde, no sé, es un grano de arena de tamaño angular que tiene millones de galaxias. Bueno, este es el campo profundo de Chandra, que tiene 11.5 días de exposición, es decir, que el observatorio estuvo apuntando ahí 11.5 días, no seguidos, sino que esto es una superposición de varias observaciones. Pero bueno, todos estos puntitos brillantes
son más que nada núcleos galácticos activos, que son agujeros negros supermasivos en el centro de algunas galaxias. Bien, ¿cómo son los datos de los telescopios de rayos X? El producto primario de los telescopios de rayos X son las listas de eventos, que son tablas con 4 parámetros. 2 que indican la ubicación en el detector, 1 que indica la energía del fotón que arribó y el tiempo de arribo. Y con eso, y un software muy sofisticado, se pueden recrear imágenes para que nosotros humanos podamos interpretar un poco qué es lo que estamos viendo y otras cosas. Bueno, esto es como para ilustrar un poco qué es lo que terminamos haciendo, ¿no? con los datos, porque sí, yo les mostré las expresiones artísticas, nunca me salió el concepto, las expresiones artísticas de la binaria de rayos X de alta masa, pero lo que terminamos observando es esto, es un punto brillante, y este en particular me pareció muy interesante cuando lo encontré, porque parece que tiene un poco de emisión extendida. Y así que bueno, acá hice un perfil radial de estudiando la variabilidad de cada anillo, ¿no? Uno agarra, define distintos anillos, observa, cuenta cuántas cuentas o cuántos fotones cayeron en cada anillo y hace algún análisis. Después acá tenemos un espectro, que es la energía en función de cuántos fotones llegan por unidad de tiempo, unidad de área y unidad de energía. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos porque llenamos. Sí, muchas gracias por haber venido. Espero que les haya gustado. Y sobre todo que hayan aprovechado estas circunstancias para hablar de cosas fuera de lo habitual. Bueno, nos vemos en el próximo Ateneo. Gracias.